Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el tema de conformación de las cifras del proyecto. Vamos a establecer la inversión inicial, el flujo de fondos netos y el tratamiento de la vida del proyecto. En este caso vamos a trabajar un proyecto perpetuo, por lo tanto vamos a trabajar el valor de continuidad. Vamos a trabajar el caso sobre un ejemplo que se establece de la siguiente manera. Hay una empresa que tiene unos datos propios, unos datos de mercado que ustedes los pueden leer en esta parte, en este enunciado. Aquí hay una serie de elementos o de informaciones que nos servirán para conformar el flujo de fondos y todos los elementos que necesitamos para que el proyecto sea valorado. Al final hay unas preguntas, una serie de casos que se pueden trabajar sobre el mismo problema. Vamos a resolver la situación en la cual tenemos un costo de oportunidad o I asterisco o WACC del 20% anual y vamos a acceder al préstamo referido, o sea, un préstamo que nos establece el enunciado del proyecto. Una vez que lo leamos, podemos entender el formato y sobre el formato vamos a explicar las cifras del mismo. Este es el modelo de formato que podemos emplear para establecer las cifras del proyecto y poder llegar a una valoración del mismo. Lo primero es que para un proyecto perpetuo se trabaja normalmente 10 años. 10 años porque es el periodo en el cual todos los elementos que varían al comienzo, como son por ejemplo la depreciación, el impacto del pago de las deudas, pues están ya cubiertos y de allí más o menos años 8, 9, 10 empieza a crecer el proyecto de una manera estacionaria. Por lo tanto, trabajamos normalmente y por defecto con 10 años. Claro, necesitamos algunas cifras del año 11 que no pertenecen propiamente a la presentación del proyecto, pero que sí hacen falta para trabajar el valor de continuidad. Ahora bien, normalmente se trabajan secciones que uno las puede definir a voluntad. Yo recomiendo trabajar estas secciones. Primero, la sección de parámetros. Allí se van a consignar todos los datos de mercado, llamamos parámetros ambientales, o aquellos que la empresa maneja internamente, llamamos parámetros del proyecto, y que no necesariamente corresponden a los datos o cifras que vamos a configurar en los flujos de caja. No, pero sí nos servirán para ello. Aquí, por ejemplo, tenemos los impuestos. En el caso del ejemplo, 34% para el primer año y 33% para los siguientes. La inflación estimada para poder trabajar los precios. Aquí está la serie que nos da el enunciado del problema. Y la depreciación que nos dice que es a 5 años, por lo tanto cada año en línea recta tendría un 20% de depreciación y después tendríamos cero sobre el equipo que inicialmente se ha comprado. Tenemos los parámetros de la empresa. La inversión en el equipo cuesta 55.000 millones de pesos y hay 5.000 millones estimados para el primer año de capital de trabajo. Pero vamos a tener un préstamo de 10.000 millones. Esto incide en los flujos de caja de la inversión. Y luego tendríamos los estimados de volumen. El volumen inicial para el primer año es de 15.400 unidades que se van a vender y este volumen irá creciendo con estas cifras que tenemos acá. Fíjense que al comienzo hay un crecimiento alto y luego se va acompasando y va terminando en un crecimiento normal. Fundamentalmente por el crecimiento de la demanda en el mercado debido también al crecimiento poblacional. Tenemos también datos sobre los costos fijos iniciales y que van, dice el problema, que van actualizándose al ritmo de la inflación. Los costos variables están como un porcentaje de las ventas. Tenemos la tasa de interés que paga la empresa y tenemos las amortizaciones del préstamo. Hay un préstamo de 10.000 que se va a amortizar a 5 años. Cada final de año se amortizan 2.000 millones. Ese dato está consignado ahí. Esa es la sección de parámetros. Luego viene la sección de secuencias. En estas lo que hacemos es trabajar aquellos elementos que van cambiando en el tiempo de una manera
establecida. Por ejemplo, las amortizaciones del préstamo. Entonces aquí tenemos el préstamo, las amortizaciones, cuáles son los saldos para encontrar cuáles son los intereses y la deuda final en cada uno de los años. Pero también está la depreciación. Cuánto vamos a llevar de depreciación cada año y cuál será el valor final en libros, y luego establecer el momento en que ya no habrá más depreciación. Estos los llamo secuencias, y hay que decir que todas estas secciones o todas estas secciones que aparecen acá normalmente obedecen en hojas en un libro de Excel a hojas de cálculo distintas. Aquí hemos considerado un problema relativamente sencillo para poder apreciarlo de una forma universal. Luego tendríamos la configuración de flujo de fondos. El flujo de fondos, yo recomiendo que se separe en flujo de fondos de inversión, aquello que tiene que ver con equipo y con capital de trabajo año por año, y el flujo de fondos de operación, que es lo que nos da las operaciones, que básicamente se establece con un PIG o estado de resultados inherentes al proyecto. El flujo de fondos neto corresponde a la suma de los dos, los gastos que hay que hacer por el flujo de fondos de inversión, negativos obviamente, y luego positivos serán los flujos de fondos que nos da la operación. Pero aquí tendríamos una situación, estaríamos trabajando hasta el último año estimado, que es el año 10, por lo tanto hay que estimar el flujo de fondos del año 11 y poder establecer cuál es el valor de continuidad, y aquí hemos colocado las fórmulas que nos asisten a esos cálculos. Después viene una sección que ahora es muy fácil porque tenemos un WACC constante, pero luego en un ejemplo posterior lo vamos a calcular. Este WACC es del 20% y este se llama el costo de capital y asterisco, es lo mismo. Y luego tendríamos el cierre o liquidación. En este caso, como tenemos un proyecto perpetuo, tenemos que hacerle el valor de continuidad, que es lo que sucede del año 10, exactamente cuando pase el momento 10 en adelante, o sea, el año 11, 12, 13, hasta el infinito, y lo vamos a traer al momento 10 con el valor de continuidad. Por eso tenemos las fórmulas de continuidad que ya les había mencionado. Por último, tenemos la sección de evaluación. Aquí hay que colocar el flujo de fondos con continuidad que nos permite que un proyecto perpetuo se recoja en 10 años. Luego tendríamos el WACC para establecer el BPN, la TIR para comparar con el WACC, y aún podemos hacer el periodo de recuperación. Aquí tenemos una ayuda que es la forma como se establece el flujo de caja, que tiene que ver con el PIG o estado de resultados del proyecto, donde tenemos los ingresos menos los costos variables y fijos, nos da la utilidad operativa menos los intereses que se pagan, la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, la utilidad neta, y luego a esa utilidad neta debemos quitarle los pagos a capital que no estaban en el PIG, y los intereses ya están considerados, pues eso no los colocamos aquí abajo, ya están considerados arriba, pero la depreciación, que es una partida que no representa una erogación en cada uno de los años, esa partida hay que devolvérsela porque había sido incluida en los costos como una cifra que va a restar. Entonces aquí la ponemos positiva. ¿Qué nos interesa? El flujo de caja, o sea, lo que realmente el proyecto produce para las operaciones. Esta es la forma de calcular el flujo de fondos netos. En el siguiente vídeo vamos a empezar a llenar los espacios primero de las proyecciones de los parámetros, y luego a configurar el flujo de caja, y por último hacer la valoración del proyecto. Los espero en ese próximo vídeo. Hasta pronto.